El podcast de Arcángel Clan. Cuando sea grande voy a ir a la Universidad Bovina. Pollinaza S.A.D.C.B. Se intoxica el ganado por consumo de pollinaza. Más de 800 animales han muerto por el consumo de este alimento. En la comunidad de Tinajitas, municipio de Actopan, se está presentando la muerte masiva de reses, que hasta el momento van contabilizados más de 800 animales muertos y se espera que la cifra aumente porque el hato ganadero continúa enfermo. Esto ha generado pérdidas millonarias a un promedio de 200 productores. Investigadores de la Universidad Veracruzana y médicos veterinarios confirmaron las causas de la mortandad de ganado, llevándoles los resultados a los productores ganaderos, quienes reflejan tristeza y angustia al ver las pérdidas millonarias. Uno de los primeros síntomas es la notoria pérdida de fuerza que después culmina en la muerte. El ganadero Roque Romualdo Quirós expuso que incluso han muerto varios animales carroñeros que han consumido la carne de las reses intoxicadas. Si bien los veganos y vegetarianos atacan a las personas que consumimos carne, pollo y huevo por el altísimo grado de contaminación en gases y desechos que emiten al aire los pollos y el ganado, además del daño en urea, ácidos grasos, colesterol y cantidad de toxinas que introducimos a nuestro organismo, además de la lucha en contra del ganado alimentado con suplementos y hormonas de origen transgénico. Quizás sería bueno informar a las personas qué tipo de alimentos consumen los animales destinados a la producción de carne, leche y derivados. Es su derecho como consumidor el exigir este tipo de información. Tristemente, la vaca es uno de los animales más versátiles que existen. En su industrialización no se desperdicia nada. La sangre, los huesos, el cuero, la piel, las pezuñas, los huesos, hasta las vísceras, ubre y estómago se aprovechan. Lo más negro en este asunto del comercio de la leche y carnes no son las conspiraciones que mantienen las personas que están en contra del consumo de la leche o de la carne, sino la mezcla de antibióticos, hormonas, vitaminas artificiales y harinas animales con que son alimentados los animales. Antibióticos para que no mueran o enfermen y sigan produciendo y engordando. Y hormonas para aumentar la ganancia en la leche. Tanto la leche como los animales que se engordan para carne industrializada como res, pollo y demás animales son alimentados con hormonas que pasan directamente a los organismos de los seres que los consumen. Se dice que los pollos no engordan mediante hormonas y que las hormonas empleadas en engorde de animales son seguras, que el ser humano no las puede asimilar y que el pollo se cría bajo determinada ética. Sin embargo, tengo amigos que han trabajado directamente en las granjas de engorda de pollo. Un pollo en la granja se le da pollinaza y se le administra efedrina y otros estimulantes para evitar que se duerma en la noche y que siga comiendo. También se le despierta y se les hace ruido para lo mismo, para que siga comiendo y engordando. Además de que la carne de animales industrializados no nutre de la misma manera que la carne alimentada por medios tradicionales, pero sí contiene mucha más grasa y colesterol. Alimentación del ganado y pollos. Algunas personas podrán afirmar que la leche no contiene antibióticos, pero todos los alimentos balanceados para animales, gallinas, conejos, vacas, becerros en crecimiento y ganado en general contienen antibióticos. Los invito a que vayan a una tienda de ganado y que lean las etiquetas. Algunos alimentos para perros y gatos también contienen antibióticos, agregados en la fórmula o porque son fabricados con resto de la producción de carne. Las personas piensan que las vacas comen solo pasto del más fresco y que en la granja crece anacardo y alfalfa y que los conejitos brincan felices por ahí. Pero no, los alimentos que comen las vacas lecheras y de engorda contienen harina de origen animal, que pueden ser huesos, plumas y vísceras de pollo, pescado, subproductos alimenticios de origen ganadero o industrial, pollinaza o desperdicio de procesadoras de alimentos, grasas de origen animal o de aceite vegetal, además de melaza de caña, para que el ganado engorde rápido. Además de esta mezcla de harinas vegetales y animales, por ejemplo, agregar huesos molidos, los alimentos contienen cantidad de vitaminas artificiales, lisina, metionina, un promotor para evitar gusanos y lombrices,
y muchos antibióticos, además de un determinado porcentaje de cenizas que pueden ser de origen vegetal o de animal quemado y molido. Esto de desperdicios de las procesadoras de alimentos. Los antibióticos en alimentos balanceados y embutidos han desatado la resistencia a antibióticos sencillos, por ejemplo la penicilina en seres humanos, causando una crisis sanitaria a nivel global. Esto es asqueroso. Hay mucho polvo en el aire, excrementos por todas partes. Esto no es una granja. Esto es como una cadena de montaje de una fábrica que produce en serie. En solo 7 semanas pasan de ser un polluelo a un pollo de 2,5 kilos. Los huesos y los órganos vitales de estos pollos no consiguen crecer a tanta velocidad y muchos de ellos no pueden dar unos pasos sin caerse. No tienen fuerza para soportar su propio peso. Eso es normal. Le ponen antibióticos a los piensos y eso, por supuesto, pasa a la carne del pollo. Pero las bacterias se hacen resistentes y los antibióticos ya no hacen efecto. Yo me he vuelto alérgica a todos los antibióticos y no puedo tomar ninguno. Cuando están a oscuras, los pollos se agachan y presentan menos resistencia para atraparlos. Les daría direcciones de las páginas en internet, pero los productores están obligados por ley solamente a anunciar en las etiquetas los ingredientes de sus alimentos. En internet solo te dan la opción de solicitar más información. Pollinaza y harina de origen animal. Muchas veces hemos escuchado en noticias y medios de comunicación que las instituciones ganaderas llaman a sus agremiados a no utilizar pollinazas en la alimentación de pollos o ganado, y que determinado número de cabezas de ganado o pollos perdieron la vida por el mal uso de la pollinaza. Las harinas de origen animal son el resultado de la cocción de huesos, plumas, sangre y vísceras no aprovechables, tanto de pollos, ganado y pescado. Solo es una diferencia de nomenclaturas, puesto que la pollinaza se hace efectivamente de pollos y en determinada medida de harina y vísceras y huesos, de ganado ovino, caprino y en menor medida de la res sacrificada. Mientras que la harina de pescado es hecha con huesos y vísceras del proceso del atún y otros peces, además de que en determinada medida se hace lo propio con otros ganados de rastro. Se procesan huesos y cartílagos para la alimentación de perros y gatos en croqueta. La pollinaza, por su parte, es el resultado de la mezcla de la orina, la pluma, los desechos de alimentos y heces de los pollos de granja, mezclado con el suelo de los corrales de engorda, que puede ser pastura molida, papel triturado, medicamento que el ave recibiera y alimento balanceado restante en el piso. Básicamente es caca de pollo que se vuelve a alimentar con pollinaza. La pollinaza no solo representa un problema alimenticio y ganadero, sino que representa un grave problema sanitario en el país. El pollo es uno de los animales que más fácil portan salmonella e Escherichia coli, dos bacterias que representan un grave problema de salud para el país. Según el sitio avícola.com, en México es muy común el uso industrial de la pollinaza como fertilizante de suelos y alimento para ganado. Anualmente se producen varias centenas de miles de toneladas, mismas que son transportadas a lo largo y ancho del país, contaminando extensas zonas geográficas con virus, bacterias, hongos, levaduras, insectos y parásitos que se recogen directamente del piso de los pollos, lo que representa una amenaza sanitaria que dificulta el control y la erradicación de enfermedades. La pollinaza también se utiliza para fertilizar la tierra, puesto que produce una enorme cantidad de amonia, útil como productor de nitrógeno en el suelo. Los ganaderos utilizan la pollinaza porque es una entrada económica y rica en proteína para los pollos y reses. Sin embargo, tanto en Reino Unido y en Europa, se ha buscado erradicar el uso de estos materiales, puesto que se intoxica al ganado y a las aves de engorda, causando su muerte, además de provocar enfermedades en el consumidor final. La pollinaza y sus derivados son utilizados en medida de un 10 a un 30% en el total de la mezcla de alimentos para el ganado en todo el mundo. Aun cuando las autoridades sanitarias buscan prohibir y legislar sobre esta práctica, todos los alimentos balanceados en el mercado mexicano contienen pollinaza o derivados de cenizas de aves de rastro hervidas y procesadas para la engorda.
El método de alimentación con pollinaza se utiliza como alimento de emergencia, cuando las épocas de sequía mantienen al ganado con poco alimento, y se utilizan soca de maíz y otras hojas secas de granos mezcladas con azúcar, harina de maíz y pollinaza. Desde la época de las vacas locas, donde se utilizaban cenizas de animales como caprinos y ovejas para la realimentación de ganado, se buscó frenar la alimentación engorda de ganado a base de estos métodos. Sin embargo, la epidemia de las vacas locas tiene más de 10 años que pasó, pero la incurrencia en el uso de pollinaza no disminuye. Es imposible para las agencias alimenticias legislar, puesto que los ganaderos amenazan con dejar de producir alimento, además de que tienen un enorme poder político, financian partidos, campañas políticas, son diputados y senadores, o son dueños de enormes naves industriales que dan empleo a millones de personas. Incluso en época de sequías graves, el mismo gobierno le proporciona pollinaza a los productores de carne y leche. En los próximos días saldrá el dinero para la compra de pollinaza que desde el inicio del año productores ganaderos esperan como apoyo por las pérdidas de sus pastizales. Si a los consumidores les interesara su alimentación, no solo exigirían que el ganado que consumen fuera sacrificado bajo medidas sanitarias como los rastros TIF, sino que tuviera una alimentación más natural y balanceada. Si bien las compañías que ganan millones de dólares o billones de dólares al año en la venta de carne, pollo, leche y huevo organizan campañas de concientización en contra de los argumentos que los atacan por un trato poco ético a los animales o los mitos contra la carne roja, nunca buscarán la manera de alimentar mejor a su ganado hasta que el gran público deje de consumir sus alimentos para exigir una mejor calidad. Cuando vamos al supermercado parece que tenemos un sinfín de opciones entre las que elegir, pero en realidad no es así. Esa diversidad es una mera ilusión. Los productos solo son de unas pocas compañías y de unas pocas cosechas. Una gran parte de nuestros alimentos industriales resultan ser subproductos del maíz. El maíz ha conquistado el mundo de muchas formas, y hay que admitir que es una planta extraordinaria. La Farm Bill no solo regula los precios y la producción del maíz, sino de todos los alimentos. Y ellos encuentran nuevas aplicaciones para utilizarlo. Ahora estamos haciendo ingeniería con nuestros alimentos. Ya sabemos dónde podemos conseguir ciertos rasgos, como los sabores o la sensación en el paladar. Y con todos estos datos creamos nuevos alimentos que no se estropean en el frigorífico y no se quedan rancios. El mayor éxito de los últimos años ha sido el jarabe de glucosa rico en fructosa. Se llama isoglucosa. Me aventuraría a asegurar que si van a un supermercado y se ponen a mirar los ingredientes de los productos que hay en los estantes, el 90% de ellos contendrán maíz o soja, y la mayoría de ellos contendrán ambos productos. El maíz es una gran materia prima. La fécula que hay en un grano de maíz puede descomponerse y volver a reunirse. Y se puede hacer isoglucosa, maltodextrina, diglicéridos, goma xantana, ácido ascórbico, todos esos ingredientes que desconocemos aunque estén en la comida procesada que compramos. Y sorprende la cantidad de ellos que proceden del maíz. Además, también sirve de pienso para los animales. El maíz es el componente principal de los piensos, ya sean para pollos, cerdos, vacas, lo que sea. Cada vez usamos más el maíz para el pescado, ya se trate de tilapia, salmón u otros pescados de piscifactoría que consumimos. Estamos enseñando a los peces a comer maíz. El hecho de tener el maíz tan barato nos ha permitido reducir el precio de la carne. El estadounidense medio come más de 90 kilos de carne al año. Y eso no sería posible si no se dispusiera de piensos baratos gracias al bajo precio del maíz. Las vacas no comen maíz de forma natural. Su naturaleza está adaptada para que coman hierba, y la única razón por la que las alimentamos con maíz es porque el maíz es muy barato y las engorda rápidamente. Estos animales han evolucionado alimentándose a base de hierba. Hay investigaciones que indican que el alto consumo de maíz en la dieta genera bacterias E. coli resistentes al ácido, que son el tipo de E. coli más perjudicial. Le damos maíz al ganado, y el E. coli, que es una bacteria muy común, evoluciona y produce una pequeña mutación que genera una nueva cepa llamada E. coli 0157H7. Esta mutación se ha producido por la dieta que hemos introducido en el ganado y por las condiciones en que criamos al ganado. Los animales viven entre excrementos y las bacterias que pueda tener una de las vacas pasan rápidamente a las demás. Cuando llegan al matadero tienen la piel manchada de excrementos.
En estos mataderos se sacrifican 400 animales cada hora. ¿Cómo van a evitar que los excrementos entren en contacto con la carne? Y ahora algo que no existía en el mundo ya está en la cadena alimentaria. El E. coli no solo está ya en la carne picada. Se ha encontrado en espinacas y en zumo de manzana debido a las aguas de escorrentía que cruzan las granjas de producción. Y ahora que cada vez se emplea más tecnología en la producción de los alimentos, lo normal sería pensar que ahora los alimentos son más seguros y están menos contaminados. Pero la realidad es que las plantas de procesamiento son cada vez más grandes y son perfectas para atraer y propagar patógenos. En la década de 1970 había miles de mataderos en Estados Unidos. Y ahora solo hay 13 que procesan la mayoría de ternera que se vende en Estados Unidos. Pero la hamburguesa que comemos tiene trozos de diferentes vacas, por lo que hay más probabilidades de encontrarse con algún patógeno peligroso. Bautizada en honor a Theodore Escherichia, que aisló a su ancestro en 1885, el bacilo Escherichia coli tipo 157 es una nueva cepa de una antigua bacteria inofensiva. Esta bacteria letal es una peligrosa mutación. Las toxinas matan los glóbulos rojos y los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, que se obstruye. Esto detiene el riego sanguíneo y el cerebro empieza a morir. El E. coli desactiva los riñones. Las toxinas venenosas segregadas por el E. coli matan los glóbulos rojos de los vasos que abastecen de sangre a los órganos. Esto impide que el oxígeno llegue a los riñones y con ello que la sangre se purifique. El cuerpo se ahoga en su propio desperdicio tóxico. Las infecciones bacterianas se tratan habitualmente con antibióticos que detienen la multiplicación de los microorganismos. Pero algunos científicos creen que estos medicamentos pueden ayudar a envenenar a los pacientes. El E. coli 157 es particularmente difícil de tratar porque no existe un tratamiento específico para este bacilo. Todo el mundo coincide en que los antibióticos no son buenos, porque matan al bacilo y provocan la liberación de toxinas que, de otro modo, no liberarían. Y esas toxinas producen graves daños a los riñones y al cerebro. Gran parte de la batalla se deja estrictamente a cargo del sistema inmunológico humano. La campaña publicitaria para advertir y educar a la población. La higiene personal es crucial. Recuerde, la intoxicación alimenticia puede evitarse el E. coli fácilmente. mata a más de 500.000 de personas al año. La bacteria sigue entre nosotros. Cada año provoca 16.000 veces más muertes que el ébola. Se han reducido los fondos para el Departamento de Fármacos y Alimentos. Se ha confiado cada vez más en la autorregulación de todas estas industrias y ahora hemos perdido realmente el control de todo nuestro sistema. Tú eres una de las mayores defensoras de la seguridad de los alimentos y esa es una causa muy importante. Para mí y para mi familia se ha convertido en algo personal. Empezamos a luchar por la seguridad de los alimentos cuando mi hijo Kevin, de 2 años y medio, sufrió una intoxicación por la bacteria E. coli 0157H7 y pasó de ser un niño precioso y perfectamente sano. Guardo una foto suya que le hice 2 semanas antes de que enfermara. Pasó de estar así a morir 12 días después. En julio de 2001 nos fuimos de vacaciones toda la familia. De haber sabido lo que nos aguardaba, no habríamos vuelto a casa. Kevin sufrió una diarrea justo después de habernos tomado una hamburguesa y vimos que expulsaba sangre. Le ingresamos por urgencias y nos dijeron que tras hacer un cultivo de las heces de Kevin, le habían diagnosticado colitis hemorrágica por E. coli. Después nos dijeron que le estaban empezando a fallar los riñones y le hicieron un primer tratamiento de diálisis. No le permitían beber agua. Solo teníamos unas pequeñas esponjas que le mojábamos en un vaso de agua para dársela así. Y pasaba tanta sed que llegó a arrancar una de las esponjas a mordiscos. Nunca había visto a un niño suplicar tanto. Suplicaba que se la diésemos. No hablaba de otra cosa. Yo no dejaba que nadie entrase con ninguna bebida porque a Kevin no se le quitaba de la cabeza el agua. No sé si sabía lo que le estaba pasando. No lo sé. Pero después de ver a un niño tan precioso que estaba perfectamente sano, 12 días después, no nos podíamos creer que pudiera morirse.
Era increíble que se hubiera muerto por comer algo normal. Lo único que hemos conseguido en la agricultura industrial moderna es ser más rápidos, más gordos, más grandes y más baratos. Nadie piensa en el E. coli, ni en la diabetes de tipo 2, ni en la salud ecológica del sistema en general. Estamos delegando las decisiones de los agricultores autónomos y dejando que decidan por nosotros unas juntas corporativas que están en grandes ciudades, a miles de kilómetros de aquí, donde la gente no suele ver las consecuencias que producen estas decisiones. La industria alimentaria se ha ido convirtiendo poco a poco en un lugar feo y hostil hasta tal punto que la gente que gestiona las plantas de producción no quiere que nadie entre en ellas para que nadie vea la cruda realidad. Porque cuando suceda eso, la industria alimentaria habrá perdido toda la integridad y credibilidad. Si pusiéramos unas paredes transparentes en todas esas mega instalaciones donde procesan los alimentos, tendríamos una industria alimentaria diferente en este país. El sistema de la industria alimentaria siempre está buscando aumentar la eficiencia, pero cada nuevo paso que se da en favor de la eficiencia causa otros problemas. Si le quitásemos al ganado su dieta de maíz y les alimentásemos con hierba durante 5 días, eliminarían el 80% del E. coli que tienen en las tripas. Pero por supuesto eso no es lo que hace la industria. La forma de actuar de la industria cuando tiene un problema sistemático como este no es dar marcha atrás y estudiar lo que ha fallado. Lo que hacen es inventarse algún remedio tecnológico que permita continuar con el mismo sistema. Alimentos y contaminación. Si bien no podemos prohibir que las personas consuman los alimentos de su elección, siempre y cuando tengan dinero para comprarlos, sí deberíamos de concientizar a las personas sobre la contaminación que genera la producción de carne de res, pollo y puerco industrializado. Sobre los vegetales ya hablamos en el podcast de los jornaleros indígenas. El monopolio de la producción de vegetales privatizada e industrializada se encuentra en manos de 8 familias, las cuales a su vez son protegidas por el gobierno y por los exportadores de vegetales de Estados Unidos. Obtienen todo el agua que quieren, contaminan todo el suelo que quieren y explotan a los trabajadores. Un negocio redondo. Como lo dijimos anteriormente, los estados meramente ganaderos generan alta derrama económica y de empleos, pero también generan toneladas de desechos y de gases de invernadero. Una sola vaca emite 300 litros de gas metano al día. Existen sistemas de biodigestores que son capaces de generar gran cantidad de energía y electricidad con turbinas a gas metano, pero obviamente a los ganaderos no les interesa esto, sobre todo porque el gobierno no les exige normas ambientales. Se podría llamar una especie de discriminación, porque son los más pobres que viven alrededor de las granjas de ganado los que tienen que soportar el olor y la contaminación. Donde los productores de vegetales no contaminan el agua con fertilizantes, lo hacen los ganaderos con orina y excremento. En 2008, en Veracruz, el estado que nos trajo la fiebre porcina AH1N1, tiene más de 100 granjas porcinas. Cada una tiene alrededor de 2.000 marranos en engorda, y cada una genera diariamente cientos de toneladas de kilos de excremento y orina, la cual pasa a un lago de oxidación, para luego pasar a los canales, ríos y mares del país. ¿Podría bajar la contaminación al bajar el consumo? Depende, puesto que estos alimentos se procesan, almacenan o congelan por años, y se rematan por lotes a mercados emergentes. Obviamente, el hecho de que exista superproducción de carnes y que el mercado esté en crisis por la inundación de carne congelada exportada de Estados Unidos no implica que la carne se regale a países o estados con altísimos grados de desnutrición y personas que mueren de hambre, sino que los lotes también se tiran a la basura, o sea que estamos contaminando en vano. There are reports of several types of upper respiratory symptoms. These pollutants are affecting people's blood pressure. Who's responsible for all this? Smithfield Foods, specifically the subdivision Murphy Brown, which controls the factory farms shown in all of the drone footage in this video. Smithfield is by far the largest pork producer in the entire world. And inside these buildings, there is something else entirely. Pigs are really intelligent animals. They are more intelligent than dogs. They are more intelligent than cats. In the average pig barn, there could be hundreds, if not thousands of pigs crammed into this one
sprawling indoor space. Their entire life is spent standing on concrete floors. Mother pigs are locked in metal cages so small that they literally cannot even turn around for months at a time. This is not a partisan issue. We are all opposed to children being made sick, to animals being abused, and to everyday people's lives being ruined by the stench of cesspools in their backyards. These thousands of lakes of toxic waste must be among the most bizarre and disturbing environmental phenomena that have ever confronted America. And they've been kept well hidden from the public for long enough. Los pollos y el ganado, además del daño en urea, ácidos grasos, colesterol y cantidad de toxinas que introducimos a nuestro organismo, además de la lucha en contra del ganado alimentado con suplementos y hormonas de origen transgénico. Quizás sería bueno informar a las personas qué tipo de alimentos consumen los animales destinados a la producción de carne, leche y derivados. Es su derecho como consumidor el exigir este tipo de información. Tristemente, la vaca es uno de los animales más versátiles que existen. En su industrialización no se desperdicia nada. La sangre, los huesos. El podcast de Arcángel Clam. Cuando sea grande voy a ir a la universidad bovina. Pollinaza S.A.D.C.B. Se intoxica el ganado por consumo de pollinaza. Más de 800 animales han muerto por el consumo de este alimento. En la comunidad de Tinajitas, municipio de Actopan, se está presentando la muerte masiva de reses, que hasta el momento van contabilizados más de 800 animales muertos y se espera que la cifra aumente porque el hato ganadero continúa enfermo. Esto ha generado pérdidas millonarias a un promedio de 200 productores. Investigadores de la Universidad Veracruzana y médicos veterinarios confirmaron las causas de la mortandad de ganado, llevándoles los resultados a los productores ganaderos, quienes reflejan tristeza y angustia al ver las pérdidas millonarias. Uno de los primeros síntomas es la notoria pérdida de fuerza que después culmina en la muerte. El ganadero Roque Romualdo Quirós expuso que incluso han muerto varios animales carroñeros que han consumido la carne de las reses intoxicadas. Si bien los veganos y vegetarianos atacan a las personas que consumimos carne, pollo y huevo por el altísimo grado de contaminación en gases y desechos que emiten engordan para carne industrializada como res, pollo y demás animales, son alimentados con hormonas que pasan directamente a los organismos de los seres que los consumen. Se dice que los pollos no engordan mediante hormonas y que las hormonas empleadas en engorde de animales son seguras, que el ser humano no las puede asimilar y que el pollo se cría bajo determinada ética. Sin embargo, tengo amigos que han trabajado directamente en las granjas de engorda de pollo. Un pollo en la granja se le da pollinaza y se le administra efedrina y otros estimulantes para evitar que se duerma en la noche y que siga comiendo. También el cuero, la piel, las pezuñas, los huesos, hasta las vísceras, ubre y estómago se aprovechan. Lo más negro en este asunto del comercio de la leche y carnes no son las conspiraciones que mantienen las personas que están en contra del consumo de la leche o de la carne, sino la mezcla de antibióticos, hormonas, vitaminas artificiales y harinas animales con que son alimentados los animales. Antibióticos para que no mueran o enfermen y sigan produciendo y engordando. Y hormonas para aumentar la ganancia en la leche. Tanto la leche como los animales que se